Bienvenidos a la sección número 21 de la materia Normas Básicas de Interpretación Bíblica. Continuando con lecciones espirituales del episodio de la serpiente del desierto, el número 21. Bien, volviendo a nuestro punto, las quejas, el desánimo y la murmuración contra Dios son pecado. Y en este contexto teológico es en el que se introduce el episodio de las serpientes ardientes de Números 21. Es decir, en este episodio se muestra el trato de Dios con el pecado del hombre. Y como dicho episodio es un evento tipológico que se cumple en Cristo, entonces las enseñanzas que se desprenden de este episodio apuntan tipológicamente hacia la forma en la que Dios trata el problema del pecado a través de la persona y el sacrificio de Cristo. ¿Me van captando? En la cruz. ¿Y cuál es esta forma? ¿Cómo trata Dios el problema del pecado del hombre? Avancemos en la búsqueda de las lecciones espirituales de este episodio tipológico y lo iremos comprendiendo poco a poco. Ya tenemos que, 1, las quejas, el desánimo y la murmuración contra Dios son pecado. Según Pablo nos lo presenta. Y esto es lo que el pueblo de Israel había hecho. Ante esto, ¿cómo actuó Dios? Esto nos introduce en la segunda lección espiritual de este episodio de Números 21. ¿Cuál es? Cuando hay rebelión contra él, Dios aparta su mano protectora y como resultado viene la muerte. Repito, cuando hay rebelión contra él, Dios aparta su mano protectora y como resultado viene la muerte. El texto dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Número 21:6. Algunas cosas a aclarar aquí, dentro de esta verdad espiritual. ¿Cuál? ¿Cuál verdad? Cuando hay rebelión contra él, Dios aparta su mano y el resultado es la muerte. Algunas cosas a aclarar aquí. 1. Dios no mató a algunos del pueblo. Los mataron las serpientes. Lo mismo es, dirá alguien, porque Él las envió. ¿Es así? No, es que Dios no mata a nadie. El que mata es el destructor. Dios es el creador. Y aún del hombre caído es el restaurador y el sanador. Y eso está constantemente reforzado en este episodio. Esa verdad. Dios no mata. Él no es el destructor. Él es el restaurador. Él es el sanador. Pero, un momento. ¿Acaso no dice el texto que Dios envió las serpientes? Sí, eso es lo que el texto dice. Ahora, ¿qué es lo que significa? Permítanme iniciar la explicación de esta situación, muy mal entendida por muchas personas, con otro ejemplo, también del Antiguo Testamento. Me refiero al caso de la muerte de Saúl.
Por un lado tenemos un texto que dice que Dios mató a Saúl. Primera de Crónicas 10:14. Dice, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Allí claramente dice, a Saúl lo mató Dios. Pero por otro lado, precisamente en el mismo capítulo donde dice que Jehová lo mató, nos detalla cómo fue que murió Saúl. Los versículos 1 al 5 de Primera de Crónicas 10. Los filisteos pelearon contra Israel, dice el texto, y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Milquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Si él también se mató, entonces ¿qué fue lo que hizo Saúl? Se mató, porque dice que el escudero también se mató. Y ya no se explica la forma. O sea, no hay cómo perderse allí de que Saúl se mató. ¿Qué tenemos aquí? ¿Y en qué nos ayuda este relato a entender lo que el escritor bíblico quiso dar a entender en lo registrado en Números 21 al decir, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel? ¿Está queriendo él que entendamos que fue Jehová quien les mató? El ejemplo de Saúl nos responde categóricamente esta pregunta. ¿Mató Dios a Saúl o se mató Saúl a sí mismo? El relato es claro. No necesita ninguna investigación para que se entienda que en el caso de Saúl estamos frente a un acto suicida. Saúl se quitó la vida a sí mismo. Esto está indicado con toda claridad en el relato histórico de su muerte. La pregunta es, ¿por qué entonces en el mismo capítulo se dice que Jehová le mató? Bueno, precisamente el hecho de que ambas informaciones estén en el mismo capítulo, estamos hablando de contexto ahora, es muy importante porque indica que quien lo escribió y los destinatarios tenían el panorama de los eventos ocurridos lo suficientemente claro, puesto que todo está en el mismo relato, como para entender que lo que está queriendo decirnos el autor es que Saúl se mató, no que Jehová lo mató. Y que la frase le mató Jehová tenía un significado distinto al que habría que darle en el sentido común u ordinario, en el que lo usamos cuando decimos alguien mató a otro. Esa frase, le mató Jehová, quería decir algo más que lo que comúnmente significaría. ¿Qué quiere decir le mató Jehová? ¿Qué sería ese significado? No voy a entrar mucho en esto, porque ustedes pueden verlo en el video, en la serie Conociendo al Creador. Ahí está explicado con mucho más detalle este punto. Y van a encontrar que cuando el texto dice que le mató Jehová, es que no impidió su muerte. Como Él es el dueño de la vida, al no impedirle que se matara, la Biblia lo presenta a Él como haciendo aquello que puede impedir que ocurra y no lo impide. ¿Ok? Pero ahí pueden verlo con más detalle. El video Conociendo al Creador. Son varias series. Pero esto es muy simple.
Por eso, porque Dios es el autor de la vida. Solo en Él hay vida. La vida que hay en todas sus criaturas proviene de Él. Él la da. Pero cuando esa criatura se separa de Dios, se rebela contra Él, que fue lo mismo que hicieron los israelitas en el episodio de número 21. Cuando esa criatura se rebela contra Dios, se separa de Él, rompe su relación con la vida. Al romperla con su autor, con la fuente misma de la vida. Cuando el ser humano decide eso, separarse de Dios, entonces Dios, que nunca impone su presencia a sus criaturas, respeta la decisión de éstas y se aparta. Y lo que sigue a continuación es lo más lógico. No podría ser diferente. ¿Qué es lo que sigue? Al que se aparta de la vida. La muerte. ¿Por qué? Porque la criatura ha decidido apartarse de la vida que es Dios. No puede venirle otra cosa más que la muerte. Pero esto no es Dios matando a sus criaturas, sino sus criaturas suicidándose por su ruptura con la vida. ¿Podemos verlo claro? Dios puso vida en los seres que creó. Esa vida es dependiente de la relación o conexión con la fuente que es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios puso vida en sus criaturas, pero esa vida es dependiente de la relación que haya entre esa criatura en la que se puso vida y la fuente de la vida, que es Dios. Cuando se introdujo el pecado en la raza humana, esa relación entre criatura y creador se rompió. Y como resultado vino la muerte, por decisión de la criatura al separarse de Dios, que es la vida. ¿Es esto Dios matando? Claro que no. Ahora bien, cuando el pecado separó a la criatura de Dios, del Creador, e introdujo así la muerte en el hombre, Dios, que pudo haber dejado que todos murieran, porque así lo decidieron por sí mismos al separarse de Él, en vez de eso, Dios corrió una segunda milla, basado en su misericordia y en su amor. ¿Qué hizo? Echó a andar el plan de la salvación, donde a través de un sustituto sobre quien cae la penalidad del pecado, que es la muerte, Él puede, Dios, conservar la vida de las criaturas que por decisión propia habían elegido la muerte. Pero en todo este drama de los siglos hay otro ser que intervino en la escena, que fue el originador del pecado y el que introdujo en la raza humana esa peste destructora, después de haberlo hecho en el cielo. Y la intervención de este ser ha sido con tal astucia que le ha vendido a muchos seres humanos con mucho éxito la idea de que el que mata es Dios. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que en verdad ocurre en cuanto a la segunda muerte, que es la que está implicada aquí? Veamos. Cuando el hombre pecó, entabló relación con Satanás. Y como no fue obligado a hacerlo, ¿o sí? No, el diablo no lo podía obligar. Pero como no fue obligado a hacerlo, sino que fue con su consentimiento, entonces Dios, que nada hace por imposición o por la fuerza, respetó
y sigue respetando esa decisión del hombre, que naturalmente, si sigue su curso, terminará en muerte, por el simple hecho de que no hay vida separados de Dios. Pero si el hombre atiende el plan que Dios echó a andar, no que empezó ahí, ¿ok? Pero que ahí fue echado a andar. Plan de restaurarle a su estado original, que le habilitaría para vivir siempre con él, como fue el plan original de Dios al crearle. Entonces, la sentencia de muerte se anula. Se anula por sustitución. Alguien muere en lugar de todos. Y todos los que aceptan ser restituidos al estado original por ese alguien, el sustituto, vuelven a tener acceso directo a la vida eterna del plan original de la creación de Dios. Ahora bien, durante el transcurso en el que se lleva a cabo el plan de la salvación, que no es otra cosa que el plan de rescate para vida eterna, por el hecho de que el hombre entabló una relación con Satanás al haber cedido a la insinuación de pecar, Satanás se siente con derecho sobre el hombre y reclama ese supuesto derecho. ¿Derecho a qué? A disponer a su antojo sobre la vida del hombre que entabló relación con él, que se entregó a él. ¿Ven por qué reclama el derecho? Por supuesto que este derecho es falso. No lo tiene. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que él, Satanás, no obligó al hombre, lo hizo por su propia voluntad, pecar. También es cierto que tal relación entre el hombre y Satanás se basó en el engaño, en la mentira. Fue un contrato, ¿cómo se dice? Falso. Fue una especie de estafa. Engañoso, dudoso. Sí. Y alguien dirá que eso no es cierto, puesto que Adán no fue engañado, sino Eva. Y eso es bíblico, esa última frase. Pero no hay que olvidar que Satanás usa a Eva para atraer a Adán a pecar, ¿sí o no? Pero ¿cómo estaba Eva ya? Estaba maleada. Había sido engañada. Entonces utilizó Satanás el engaño para hacer caer a Adán. En el fondo sí. La Biblia dice que no lo engañó directamente. Pero la forma de acercarse a Adán fue a través del engaño de una mujer que estaba ya engañada. Ese fue el instrumento que utilizó, un instrumento maleado. Un documento con letrita pequeña que no se lee. Eso había sido Eva en ese momento, para traerlo a pecar. Había sido engañada. Por lo tanto, aun cuando él no engañó directamente a Adán, como lo dice el texto bíblico, el instrumento que utilizó para incitarlo a él a pecar estaba ya afectado por el engaño. De tal manera que el método a través del cual Adán cayó estaba afectado por el engaño, por la mentira. Por lo tanto, el supuesto derecho que Satanás cree tener sobre la raza humana es falso. ¿Por qué? Él dice, ellos decidieron por su cuenta. Engañados. Así que ese por su cuenta está dudoso. Sí, lo hicieron por su propia voluntad,
pero incitados por el engaño y la mentira. ¿Ok? Y él lo sabe bien. Satanás lo sabe bien, pero le da igual. Y lo reclama a tal grado que se cree con derecho a quitar la vida del hombre cuando éste se la ha entregado al separarse de Dios como la fuente de vida. Él se cree con ese derecho. Y en ese contexto agota todo recurso disponible a fin de atraer destrucción, muerte a quienes han decidido por él. ¿Por qué hace esto? ¿Qué gana él trayendo dolor, sufrimiento, muerte al hombre? No gana nada. La respuesta es, ¿por qué lo hace? ¿Qué hay que buscar aquí? ¿Por qué lo hace Satanás? La respuesta hay que buscarla en otra dirección. Cuando él se rebeló contra Dios, ¿dónde? Originalmente, en el cielo, antes de la introducción del pecado en la tierra, y después de haber sido lanzado del cielo junto con sus ángeles que le siguieron, Dios procedió a crear la raza humana con el fin de repoblar el cielo, ocupando los lugares dejados por estos ángeles. Y Satanás sabe eso. Por lo tanto, odia con todas sus fuerzas a esta raza. Y aprovecha todo recurso y oportunidad para hacerle daño. Y si puede producirle la muerte, su complacencia es aún mayor. ¿Y por qué Dios se lo permite? Porque Dios respeta la libre decisión de sus criaturas. Y cuando éstas eligen seguir a Satanás, desligándose así automáticamente de su hacedor, entonces Dios, que por causa de su propio carácter de amor, se autolimita, no impone su voluntad a quien no la quiere ejecutar, permite que Satanás realice en las personas que le han cedido su voluntad algunos actos propios del carácter satánico, como lo son el dolor, el sufrimiento y en algunos casos la muerte misma. En verdad, en el momento en el que el hombre decidió por Satanás, renunciando a su hacedor, debió morir. ¿Sí? Pero no fue así. Él debió morir porque renunció a la fuente de la vida. Debió morir. Pero el hombre no murió inmediatamente por la intercesión inmediata de Cristo. Cristo no empezó a interceder cuando ascendió al cielo. No, fue desde mucho antes. Él no inició en la cruz su intercesión, sino que es parte del pacto eterno, hecho en los concilios de la deidad desde la eternidad. Y es precisamente por eso que, aún después del pecado del hombre, éste sigue viviendo. Aun cuando esa vida la lleva a cabo bajo la dirección de Satanás, los que así la viven, de tal manera que lo menos que podemos hacer es acusar a Dios de injusto por las desgracias ocurridas al pecador rebelde, cuando más bien lo que ha hecho es extenderle su misericordia, a fin de que siga viviendo, aún en rebelión contra Él. Porque lo justo es que hubieran muerto, ¿o no? ¿Y por qué lo hace? Porque no hay otra forma de poder salvarlo, de poder rescatarlo. A ver, lo justo sería que el hombre ni siquiera hubiera podido tener descendencia, ¿o no? Eso es justicia. Paga del pecado, muerte. Y así él lo decidió al pecar. Pero si Dios no se lo permite, no habría forma de salvar la raza.
Dios tendría que hacer otra raza nueva. Pero en vez de esa segunda opción, que no sería ningún problema para él, optó en su soberanía por rescatar a la raza que estaba caída. Y como ese rescate se basa en la ejecución del libre albedrío, solo puede llevarse a cabo extendiéndoseles la vida para que cuenten con la opción de decidir cada uno por sí mismo, para que no sean juzgados por la sola decisión de Adán, sino que cada quien decida su propio destino. Y para eso tienen que tener ¿qué? Vida. Por eso se las da. Pero no hay ningún derecho a vivir. De allí los textos: el que quiera, venga y beba. Si alguno oye mi voz y abre, si oyeres hoy su voz, el que creyere. ¿Ok? Vamos captando. Pero también se nos fue yendo el tiempo. Quedamos aquí y nos vemos en la próxima sección.